Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta para compartir 30 minutos de los temas más importantes que posicionan los medios de comunicación a nivel provincial y a nivel nacional. Esta es la primera edición de Panorama U. El denominador común a nivel nacional tiene que ver con las elecciones en Tucumán. Seguimos con esta temática. Decía Clarín, el título más importante de su tapa: una multitud marchó en Tucumán en repudio a la fuerte represión que se han ejercido en estos días. La Nación seguía con la misma línea informativa, unánime condena a la represión en Tucumán, y finalmente Página 12 decía: segundas partes nunca fueron buenas, haciendo alusión también a las elecciones en Tucumán. Vamos a conocer ahora los títulos más importantes de la provincia de Mendoza, en los matutinos de nuestra provincia, tanto Los Andes como Diario 1 y también El Sol. ¿Qué decía Los Andes? La Corte Local declara en emergencia a la justicia y pide más plata, tema que vamos a abordar en minutos nada más. El Diario 1 decía: la vendimia 2016 no contará con una cuarta noche ni artistas internacionales. Y finalmente El Sol: el gobierno no logró poner luz al acuerdo con YPF. Desglosamos todos estos temas con nuestros panelistas. Claudio, Cintia, ¿cómo están? Estás, Lucas? Hola Lucas, Bien. ¿qué tal? Bueno, Verónica, ¿cómo te va? Todo bien, Lucas. Con Verónica vamos a contextualizar esta información, pero empezamos como siempre por las tapas. Sí, como decías, Lucas, la noticia que sigue ocupando mucho lugar en los matutinos nacionales y a nivel local también es sobre Tucumán, en este caso la protesta que hubo en Tucumán. Y los tres diarios principales a nivel nacional han tomado esta noticia con distinta mirada. Por un lado, Clarín habla como tema del día, dice que es la segunda movilización en 24 horas. Una multitud marchó en Tucumán en repudio a la fuerte represión. En su bajada aclara que la concentración fue en la Plaza Independencia, que hubo anoche más gente y la movilización se desarrolló en paz. Por otro lado, La Nación en su volanta habla de escandalosos comicios, pone el foco en la votación del domingo pasado. Unánime condena a la represión en Tucumán y denuncias de fraude, es lo que dice La Nación en su titular. En su bajada habla de que los candidatos presidenciales, incluido Scioli, rechazaron la violencia policial y la oposición acordó hacer una presentación hoy conjunta contra las irregularidades. En cambio, Página 12 pone el foco en los dos candidatos que estuvieron en las elecciones del domingo y hace pasar a un segundo plano el tema de la marcha y también el de la represión. Solamente nombra en un lugar inferior el jefe de policía imputado por la represión, es lo que habla Página 12, y con su titular segundas partes nunca fueron buenas, habla del que el candidato opositor José Cano reclamó la anulación de las elecciones, pero que el presidente de la Junta Electoral, Antonio Gandur, aclaró que no hay indicios de fraude y descartó un llamado a nuevas elecciones. A nivel local, aunque no han sido titulares en los diarios de Mendoza, sí han ocupado un espacio en las primeras planas de esta mañana. Los Andes dice: en Tucumán sigue la protesta por las denuncias de fraude electoral. Uno dice: Tucumán no repetirán la elección, y en su portada online toma el tema de lo que dijo Aníbal Fernández, que negó el fraude en Tucumán y descartó una modificación de la ley electoral. Y también El Sol, con una foto, habla de que tras la represión Tucumán volvió a marchar. Bien, habló Aníbal Fernández, enseguida me vas a contar porque esto es parte de una actualización también, ¿no? Exactamente, sí, fue una actualización de Diario 1 que cita lo que dijo Aníbal Fernández con respecto a esta situación en Tucumán. Bien, ampliemos, Verónica, sobre esta situación que sigue complicada en Tucumán. Exacto, la movilización fue anoche, se repitió la movilización del lunes. El primer pedido de las personas fue contra la represión policial que hubo el lunes y para la transparencia de la elección. La movilización se realizó en la Plaza Independencia de esa capital provincial. La policía había decidido y el gobierno provincial vallar toda la casa de gobierno. Los manifestantes de todas formas superaron ese vallado y se instalaron en los alrededores de la casa de gobierno.
había entre los manifestantes integrantes de lo que fue el Acuerdo del Bicentenario, que es la coalición que presentó a José Cano como candidato a gobernador. Los cánticos, sobre todo de los manifestantes, fueron contra el gobernador José Alperovich, a quien le pedían que hiciera algo contra la represión que se dio el lunes. Alperovich rechazó los excesos policiales en una conferencia que dio en horas de la tarde. Y también es importante, Lucas, destacar que la fiscal María de las Mercedes Carrizo imputó al jefe de la policía de Tucumán, Dante Bustamante, por la represión del lunes, por los delitos de lesiones, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Aníbal Fernández negó el fraude, ¿no? Exacto. Aníbal Fernández habló esta mañana al entrar a Casa de Gobierno. Dijo varias cosas. La primera es que para él no existió fraude, que el presidente de la Junta Electoral fue el que dijo eso y no el Ejecutivo Nacional. Se refería a los dichos de Antonio Gandur, el titular de la Junta Electoral, quien dijo que no se verificó ningún fraude y que en todo caso la quema que hubo de algunas urnas no es un fraude, sino que está caratulado como otro delito. También descartó, tal cual lo contaba Cindia, la posibilidad de que el Congreso considere tratar algún cambio o una modificación en la ley electoral. Recordó que esas son atribuciones de las provincias y no de la Nación, y que en todo caso serían las provincias, las legislaturas provinciales, quienes deben hacer algún cambio o impulsarlo. Notable repercusión tuvo este tema en las redes sociales. Se los contábamos ayer, pero vamos a ver cómo estuvo hoy. Claudio. Sí, sigue siendo este el tema, ¿no? El tucumanazo sigue siendo una de las tendencias, lleva varios días allí, desde el domingo, justamente desde las elecciones, siguió anoche, sigue hoy, todo el mundo sigue hablando de esto, sobre todo porque es el hashtag con el cual todo el mundo salió a opinar, a manifestarse, a compartir fotos, a compartir videos y a expresarse básicamente sobre lo que piensan y lo que hacen respecto de las elecciones y, bueno, y de lo que está pasando ahora en este momento en Tucumán. Mucha gente aprovechó también, como decía, para esto, ¿no? Para mostrar fotos y para expresar su punto de vista. En este caso vemos que un tucumano dice que no se quede mi pueblo dormido. Usa el hashtag tucumanazo. Ahí lo estamos viendo con la foto que muestra la cantidad de gente que salió a las calles en Tucumán. Esto también tuvo su repercusión en Mendoza, porque en Mendoza también hubo una convocatoria y ahí lo estamos viendo. Esta persona dice... tucumanazo, otra de Mendoza, dice, ni el viento sonda impidió que el pueblo mendocino se manifestara. Sin embargo, aparecen algunos cuestionamientos porque la cantidad de gente que se reunió en Mendoza no era tanta. Y alguien dice, qué orgullo Tucumán y qué vergüenza Mendoza. Soy mendocino y no éramos 200. Fuerza Tucumán, hashtag tucumanazo. Ahí salió la crítica para todos ellos. Otro dice, se sumó al tucumanazo Mar del Plata, Buenos Aires, Salta, Córdoba y Mendoza. Gracias por hacernos saber que no estamos solos. Nuevamente alguien en Tucumán agradeciendo esta compañía a la distancia de un montón de gente. Y esta convocatoria, Claudio, se hizo a través de las redes sociales, ¿no? Sí, exactamente. Empezó ayer a convocarse a través de las redes sociales, sobre todo a través de Facebook. Mucha gente le había puesto hora, eran las 20 en casi todo el país. No fue una gran manifestación en muchísimas provincias, pero sí, al menos en varias provincias, ahí lo decía una persona que mencionaba justamente esto, ¿no? Mar del Plata, Buenos Aires, Salta, Córdoba y demás, se juntaron algunas personas para manifestar el apoyo. Finalmente, un tucumano nuevamente dice, muchos relativizando el fraude porque no cambiaba el resultado. Argentina enferma del roban pero hacen. Dice, fuerza, José Cano, apoya al candidato que finalmente ha perdido. Dice, bueno, hashtag tucumanazo. Esto es simplemente un panorama muy recortado de lo que estaba pasando realmente en Tucumán. Ayer, como te decía, al transformarse en un hashtag, en una de las principales tendencias en Twitter, significa que hay muchísima gente que lo está utilizando y muchísima gente que está opinando al respecto. Bueno, justamente esto es lo que pasó ayer y estaba pasando en todas las provincias. Anoche era uno de los temas más fuertes y, como te digo, hoy sigue estando. Seguimos conociendo que otros temas se posicionan en la agenda de los medios de comunicación. Cintia. Sí, hay un tema que lo ha posicionado Los Andes, es un tema local, se refiere a la Corte de Mendoza, que declara en emergencia a la justicia y pide más plata. Es el titular de etapa de Los Andes de esta mañana, habla de cuentas públicas y en su bajada aclara que el máximo tribunal usó recursos destinados a infraestructura para hacer frente a gastos corrientes y que podrían suspender la prestación de servicios básicos. También en su portada online sigue poniendo a este tema en foco el diario Los Andes, habla de que la crisis financiera llegó a la justicia y está en emergencia y que reclama al Ejecutivo un refuerzo de 10 millones y eliminar los cupos actuales. Ahí podemos ver la foto de Jorge Nangel
clares en la actualización de los Andes de esta mañana. Ampliemos, Verónica, sobre este tema. Bueno, la crisis financiera, tal como lo decía Cintia, llegó a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, y en este sentido los magistrados tomaron dos decisiones. La primera, a través de una acordada, hicieron un plan de emergencia, por medio del cual determinaron que van a utilizar gastos que estaban destinados a infraestructura para gastos corrientes. ¿Para qué? Bueno, por ejemplo, para pagar los servicios de limpieza, para comprar papel, para comprar tóner para las máquinas. Eso es lo que se determina en la acordada. El segundo punto que realizaron fue reclamar al Ejecutivo que les dé un refuerzo de la partida presupuestaria de 10 millones de pesos. En este sentido, la nota asegura que los miembros de la Corte, o algunos de ellos, se reunieron en varias oportunidades con el ministro de Hacienda, Juan Gantús, para reclamarle esto, y es ahí donde aseguran que si no se soluciona esta situación, bueno, podrían recortar algunos servicios básicos, por ejemplo, el pago a todos los abogados que trabajan en el fuero de familia, los contratos con los mediadores, con los del cuerpo médico forense. Todo eso se podría ver afectado si no reciben un refuerzo presupuestario a partir de septiembre. Estos son algunos de los temas que se han ido posicionando en la agenda de los medios de comunicación y la repercusión que estos tienen en las redes sociales. Quedan muchos temas más, pero es el momento de hacer un primer bloque. Antes les recuerdo, ustedes pueden participar de nuestro programa. Estamos en Facebook, en señalu.tv, estamos en Twitter, Señal UTV, y también nos pueden mirar a través de www.universidad.com.ar. Pequeño corte, ya venimos. Segundo bloque de Panorama U, seguimos observando lo que posicionan los medios de comunicación. Cintia. En este caso fue el Sonda, noticia desde ayer, sobre todo porque nos tomó desprevenido a la mayoría de los mendocinos. Fue tapa de los Andes, dice incendios y los trastornos de siempre por el viento Sonda, y hay una foto de los bomberos actuando contra estos incendios. También a nivel online, todos los medios, los portales locales han tenido un espacio para esta noticia. Es el caso de UNO, Bomberos y Defensa Civil combatieron 47 incendios por el viento Sonda. Los Andes tiene una fotogalería de lo que el Sonda, que pocos esperaban, es lo que dice el diario. Y el Sol aclara también que hay que estar alerta porque el Sonda volvería a bajar el viernes. Sitio Andino también dice que el Sonda hay un respiro, pero que el viernes bajaría con fuerza. Así que hay que estar atentos. Esta noticia probablemente va a seguir estando en los medios, por lo menos hasta el viernes. Bien, pocos lo esperaban, pero finalmente bajó al llano. Bajó ayer a la tarde. En las notas aparece como fuente de información el jefe de bomberos, José Luis Capdevila, quien aseguró que se produjeron 47 incendios, sobre todo en el Gran Mendoza y en la zona este, que el más preocupante fue uno que se produjo en el Carrizal, porque tomó 45 hectáreas de un terreno, de un campo inculto y de un terreno baldío. Y dijo que también se produjo la caída de un árbol sobre una casa en la zona de Guaymallén. Ayer recordemos que la Dirección General de Escuela suspendió las clases en los turnos vespertino y nocturno y que hoy se desarrollan con normalidad. Bien, los mendocinos hablaron del viento Sonda en las redes, lo vamos ahora. Sí, hablaron y dijeron de todo un poco. Obviamente ayer cuando empezó a soplar el viento en el llano, todo el mundo empezó a decirlo en las redes sociales. Pero además de todo eso, ¿no?, empezaron a compartirse algunas fotos a través de los medios. En este caso, por ejemplo, Los Andes mostraba esta impactante foto que decía múltiples focos de incendio y una casa derrumbada. Esta era información que había salido justamente del jefe de bomberos. Otros decían, bueno, el Sonda complica las calles de Guaymallén, hay poca visibilidad, y ahí podemos ver también una foto de cómo la tierra en el aire impedía que se pudiera circular con normalidad. Los que no faltan nunca, por supuesto, lo que digo siempre, son los estudiantes. En este caso, hoy alguien publica y dice, ¿sería un misil si el Sonda baja ahora y suspenden las clases? Malas noticias, hoy no, vas a tener que ir a clases, pero quizás el viernes se te cumple el deseo. Y también aparecieron, ¿no?, los que se lo toman con algo de humor. Y en este caso alguien dice, Mendoza cuenta con aparatos de última generación para medir el clima. Dice, hashtag Sonda, y ahí lo vemos, ese es el pajarito que usaba Homero Simpson cuando estaba muy gordo y trabajaba en su casa. Y finalmente alguien dice, Mendoza, Sonda. Y ahí la vemos, dice, a la Mona Lisa toda despeinada diciendo, aguante el Sonda.
La verdad es que también había muchos chistes por esta razón, ¿no? El sonda estaba pronosticado para el viernes, recién después dijeron que iba a estar anoche, finalmente a las 3 de la tarde empezó a soplar con fuerza y todo el mundo dice, bueno, los meteorólogos otra vez le volvieron a pifiar con el sonda. Era algunos de los cuestionamientos y por eso también aparecen muchas bromas. Bien, seguimos conociendo qué otros temas aparecieron en el transcurso de la mañana. Cintia. Es el caso de Tapa del Sol, que lo tiene como titular el acuerdo con YPF y que algunos portales online han seguido teniendo esta noticia en alguno de sus espacios. El titular de El Sol dice que el gobierno no logró poner luz al acuerdo con YPF. En su volanta habla de malestar en la Casa de las Leyes. En el portal online de los Andes también sigue con este tema. Dice que el informe de Sandomeni dejó con gusto a poco a los radicales. MDZ también sigue hablando de este tema en esta mañana. Un ministro que volvió para no decir nada es el titular de MDZ y dice que el ministro de Energía, Marcos Sandomeni, dialogó con MDZ Radio y, al igual que ayer en la legislatura, no brindó cifras de acuerdo con YPF y tampoco explicó sobre su viaje a Europa. Bien, no le fue muy bien al ministro de Energía, ¿no? No, tal como decís vos, no le fue muy bien a Marcos Sandomeni. Recordemos que fue a explicar el ministro a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la legislatura. Básicamente este acuerdo que la provincia firmó el año pasado con YPF por la explotación de las zonas petroleras que tiene YPF de la provincia y por lo cual la provincia le condonó una deuda cercana a los 400 millones de pesos. ¿Cuál fue la contraparte? Bueno, que YPF le pagara 150 millones de esa deuda en efectivo y de una sola vez, tal cual lo hizo, y además la provincia le puso un piso a lo que tiene que pagar YPF por ingresos brutos del 3%, mucho menos de lo que debería pagar. Las explicaciones de Sandomeni no cayeron bien en la legislatura. Los más críticos fueron los diputados radicales Néstor Parés y Martín Kirchner, quienes le pidieron que llegara a la legislatura la próxima vez, porque llamaron a un cuarto intermedio hasta la próxima reunión, con estadísticas ciertas y números ciertos sobre el acuerdo. ¿Qué le pidieron? Bueno, que no saben exactamente cuánto es la quita que le ha hecho la provincia a la deuda que tenía YPF. Le pidieron que trajera números sobre las tributaciones que hace todos los meses YPF a la provincia, es decir, cuánto paga por tener esas áreas petroleras y por qué se demoró tanto el acuerdo en llegar a la legislatura. Recordemos que este acuerdo que firmó la provincia con YPF debe ser ratificado por la legislatura, por eso llega hasta esa instancia. Muy bien. Claudio, ¿esto repercutió en las redes sociales? Sí, la verdad es que en realidad había comentarios más que nada de los periodistas que fueron a cubrir esto y también después lo que los medios publican en sus redes sociales. En este caso, la periodista Cristina Rodríguez decía, Marcos Sandomeni, el ministro de Energía, ahora en MDZ Radio, ella rescata una de las frases que dice que cuando le preguntan por qué razón se había ido a Europa, él solamente se limitó a decir que fue por temas personales, que era uno de los cuestionamientos que tenía Sandomeni por el cual había desaparecido del mapa y nadie sabía dónde estaba. Luego, otra periodista, en este caso Morena Esquivel, decía, de la reunión ayer en la legislatura con Sandomeni y compañía, me sorprendió el desconocimiento de las autoridades provinciales. Esto es porque ante el requerimiento de los legisladores no lograron, o por lo menos sentían muchos de los que estaban allí, que Sandomeni no estaba dándoles respuestas claras. Cuando, en este caso, Los Andes lo publica ayer, dice, con el título Sandomeni fue a la legislatura a explicar el acuerdo de YPF, pero no conformó a los radicales. Algunos dicen, concretamente, dice, ¿qué obra será con lo que paguen? ¿O irán a pagar sueldo de los poetas baratos? ¿A qué le llaman poetas baratos esta persona? A los políticos, dice, porque siempre escuchamos el mismo verso. Otros dicen, tenés que trabajar Sandomeni para poder dar explicaciones, aunque quizás no las puedas dar, y entonces, bla, 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 pone esta persona. Y otro le dice, ¿y qué van a explicar? Si son unos inútiles, acomodados, políticos, no tienen idea de dónde están parados. Y así, como siempre, estas críticas, a veces, como siempre digo, por ahí la gente no tenía demasiada idea de cuál era la noticia de fondo, pero aprovecharon un poco para criticar al ministro. Cambiamos de tema. Recuerdan que ayer les contábamos, fue de hecho noticia y título de la mayoría de los matutinos en nuestra provincia. Una nena de 12 años que fue mamá. Hoy también siguió siendo noticia. Sí, es un tema que se ha instalado en los medios. En este caso estuvo en la tapa del 1. La madre de 12 años volvió a su casa y quieren saber quién es el padre del hijo. Y a nivel de portales online, también Los Andes toma este tema con un informe sobre embarazo de adolescentes que dice que aún hay cifras elevadas. En La Paz, Tupungato y Lavalle se supera la media nacional, es lo que dice el informe de Los Andes. También
Vox, el diario Vox, habla de que buscan restituirle los lazos afectivos a la niña de 12 años que fue madre. Ampliemos sobre esta situación, Ver. Bueno, el que confirmó que la nena volvió a su casa fue el gerente médico del Hospital Ramón Carrillo, Gustavo Lobato, quien aseguró que tanto la nena como el bebé están en perfectas condiciones y que por eso les dieron de alta. También habló Mari López, quien es la directora de Protección de Derechos de la DINAF. Dijo que en un primer momento evaluaron que la niña fuera a la casa de una tía, pero que la misma chiquita pidió volver a la casa de su mamá en Las Heras, donde viven con sus otros hermanos, que le asignaron un facilitador, que es una persona que la va a acompañar en tanto la nena necesite alguna cosa para facilitar su asistencia. También y paralelamente sigue la investigación que lleva adelante la fiscal Claudia Ríos para determinar quién es el papá del niño. Recordemos que esto está enmarcado dentro de un abuso, porque la nena no tiene para nuestro código penal ni para ningún código la suficiente madurez como para decidir o dar consentimiento para una relación sexual. La fiscal Ríos aseguró que va a utilizar la cámara Gesell, que es un lugar cerrado, para que a la niña se le haga una entrevista con una psicóloga y así puedan determinar si la persona que abusó de ella es un adolescente o es una persona adulta que podría enfrentar hasta 15 años de cárcel. Momento de hacer un nuevo corte, queda mucha información todavía por tratar. Ya venimos. Último bloque de Panorama U, primera edición. Seguimos observando lo que posicionan los medios de comunicación. Cintia. Sí, en este caso los portales a media mañana hasta el mediodía tomaron la noticia trágica de una matanza en Estados Unidos. Los Andes, Uno, El Sol, todos los portales se han hecho eco de esta noticia en donde matan a una periodista y un camarógrafo en Estados Unidos. Los Andes dice que matan a tiros a 2 periodistas mientras transmitían en directo. Sus nombres son Alison Parker y Adam Ward. Uno también dice que, bueno, habla de la última toma y muestra el video. Este es el asesino de los periodistas de Virginia y que la mujer entrevistada, la que estaban entrevistando en ese momento, también murió. El Sol dice, actualiza, que identificaron al asesino de los periodistas, Bess Flanagan, de Estados Unidos. La reportera asesinada dice también, hay muchas notas que aparecen y van agregando detalles los medios. En el caso de la reportera, que estaba por casarse con un conductor de la cadena. En otra nota pregunta quiénes son los periodistas asesinados, también hablan de videos y la última actualización habla de que el asesino de los periodistas grabó el crimen y lo subió a internet. Sitio Andino también habla de horror en Estados Unidos, que antes de morir grabó a su asesino. Todas estas actualizaciones han aparecido casi al mismo tiempo en los medios locales. Bien, una crítica situación, ¿no? Exacto, estaban haciendo ambos una nota en vivo a una mujer que tenía un centro turístico y en ese momento fueron atacados, murieron los dos en forma casi instantánea. Los dos pertenecen a una cadena local de Virginia, al este de los Estados Unidos. Ambos son Alison Parker, de 24 años, y Adam Ward, de 27, tal cual estamos viendo en imágenes. Ese era el momento porque lo filmaron, en que los dos eran atacados. Fue el gobernador de Virginia. Bueno, ahí está la periodista, fue el gobernador de Virginia quien dijo que el atacante podría ser un empleado descontento de la cadena que fue echado del lugar hace algún tiempo. Vamos a ver la repercusión de este tema en las redes sociales, Claudia. Sí, lo primero que hace, digamos, es llegar a través de los medios de comunicación. En realidad los medios de todo el mundo están hablando de este tema. La primera información y la primera imagen que tenían justamente era esa, ¿no? La que se toma del video, donde se la ve a la periodista con la entrevistada. En este caso, por ejemplo, el diario El País, uno de los primeros en reportar, decía 2 reporteros asesinados en pleno directo en Virginia, Estados Unidos. Dice, y pone entre paréntesis, actualizando información, porque pasaba esto justamente, ¿no? Estaba esta información, estaba el video circulando, pero faltaban algunos detalles. Luego, también el mismo diario decía, este es el fotograma del supuesto autor del asesinato en directo de 2 periodistas en Virginia. En esos segundos que el video vimos recién, se puede detener en una parte y el cámara, digamos, ha alcanzado a grabar a la persona que les disparaba. Claro, esta cuando es la queda la imagen, cámara en el piso. Exactamente, en el momento que él va cayendo con la cámara, logra verse quién es la persona que dispara. Por supuesto no es muy clara la imagen, pero medianamente servía como para identificarlo.
Luego otros periodistas también empiezan a agregar información y dicen: se cree que el asesino de los periodistas de Virginia es un trabajador descontento de la cadena de TV, y esto son palabras del gobernador de Virginia, que una hora después del hecho salió a hablar y a dar declaraciones a la prensa. Otra persona decía: en Virginia 2 periodistas son asesinados a tiros. USA dice: el país de la libertad y los enfermos mentales. Dice: algo no anda bien. Y finalmente el diario The Independent dice: las personas están compartiendo esta imagen de Alison Parker y Adam Ward, dice, y no ya el video. O sea que le están pidiendo a la gente que por favor empiece a compartir esta imagen, quieren recordarlos de esta forma y no de la otra, aunque es un poco inevitable porque está en todos los medios, todo el mundo está compartiendo el video. Es fuerte lo que sucedió, y bueno, tratan de un poco de bajarle el morbo a esa situación y tratar de compartir esta imagen. Bien, hechos críticos y tristes que ocurren en el mundo y que en esta oportunidad tienen como noticia a un medio de comunicación. Cambiamos de tema y ahora les contamos lo que nos propone. Unidiversidad.com.ar es el sistema de medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Vero. Bueno, es una nota que anuncia algo muy esperado porque hubo muchas idas y vueltas, que finalmente en septiembre el centro clandestino de detención más importante de Mendoza, conocido como el D2, se convertirá efectivamente en un espacio para la memoria. Esto fue confirmado por el subsecretario de Derechos Humanos, Daniel Tagarelli, así que los invitamos a leerlo en unidiversidad.com.ar. Muy bien. ¿Algo más para agregar en las redes, Claudio? Sí, hay un tema y tiene que ver con una mendocina, es el eje de algunos de los temas que son recurrentes en este momento en la red social Twitter, y tiene que ver con Macarena Rodríguez, la ahora ex capitana de las Leonas, porque anunció su retiro y ella misma le contó al Diario 1 los motivos. Primero pareció la sorpresa esta, ¿no? Cuando aparece la nueva convocatoria de las Leonas, ella no figuraba en la lista, siendo que era la capitana, y a muchos les llamó la atención. Ella misma salió a decir que se retira. Habló de desgaste, habló de que ya había cumplido su etapa con las Leonas, tiene 37 años, va a seguir jugando, pero ella misma fue la que dijo: bueno, hasta aquí llegué. No era el único, el único retiro, sino uno de los últimos de nombres muy reconocidos que habían triunfado con las Leonas, digamos. También incluía a Luciana Aymar, a la otra mendocina, Silvina Delía, Piti Delía. Así que bueno, ahí lo estamos viendo. En el Diario 1, en Ovación, decía: la capitana dijo adiós, la mendocina anunció su despedida de las Leonas. Otra persona también decía: gracias por tanto, Maca, genia total, leona de corazón. Y finalmente otra persona, cuando se entera que no estaba en la convocatoria, dice: ¿cómo que Macarena Rodríguez no está en las Leonas? Dice: cualquiera, pone con muchísimas A, porque a muchísimos los tomó por sorpresa, pero hay muchísimos mensajes también que le desean lo mejor, que le dan gracias por todos los éxitos conseguidos con las Leonas y esperan seguir viéndolas muy pronto. ¿Esto fue parte de las tendencias también para este día? Sí, era uno de los temas que empezó a crecer, y bueno, y no es el único. Ya lo habíamos hablado, Tucumanazo sigue siendo uno de los que está robándose la mayoría de los comentarios de la gente. Sonda es otro, sigue vigente. ¿Por qué? Porque ayer fue uno de los más comentados, hoy sigue siendo comentado y lo seguirá siendo por lo menos los dos o tres días siguientes. También está Cortázar, se cumplen 101 años de su nacimiento y mucha gente lo está recordando con frases y demás. Virginia, ya lo contábamos también, el asesinato de estos 2 periodistas, más una tercera persona que también murió en ese ataque. Y finalmente, Día de la Solidaridad, fecha del nacimiento de la beata Madre Teresa de Calcuta. Esto es lo que establece que hoy sea el Día de la Solidaridad, y mucha gente está compartiendo también esta información en la red social Twitter. Gracias, Claudio, gracias, Cintia, gracias, Verónica. Hasta aquí llegamos con la primera edición de Panorama U. Pero como siempre les vamos a dejar a ustedes los temas más importantes que han trascendido en esta primera mañana. Tiene que ver con el tucumanazo y esta situación triste para la democracia argentina que les contábamos anteriormente. Finalmente, otro de los temas es el viento sonda que llegó al llano y que causó varios disturbios en nuestra provincia. Y lo que nos propone unidiversidad.com.ar, el D2 y esta noticia vinculada con el centro clandestino. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que toda esta información se actualiza a las 21 horas en la edición central de Panorama U. Será hasta entonces, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.